Luego dice ahora el segundo suceso que causa que la persona se arrepienta. El segundo suceso es cuando vienen los días de la ancianidad y la persona ve que se debilita su fuerza. Va a variar según la fortaleza física del ser humano. Puede ser a los 40 años, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. En los días de la ancianidad, la persona siente que le faltan las fuerzas y se debilita su poderío, y la persona entiende su fin, que su fin se acerca y que todo lo que él obtuvo no es nada, no vale nada. Ni su fuerza física, ni su dinero le ayuda. ¿Por qué? Porque está abandonado por sus familiares. Además, el dinero no le da la capacidad de andar, la capacidad de ser independiente. Tiene que depender de otros cuando es mayor, cuando es anciano. En estos casos, la persona se acuerda de su fin y vuelve a Dios, bendito sea, y Dios se compadece de esta persona. Shalom para todos ustedes. Empezamos el estudio de esta semana. Hemos llegado aquí al capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Estábamos en el punto que nos habla de cuatro motivos por los cuales la persona se despierta a arrepentirse, por los cuales la persona es movida al arrepentimiento. Son 4 motivos. Estamos en el tercero y dice así. El tercer motivo por los cuales una persona es movida a arrepentirse es cuando la persona ve a los castigos que el Creador, bendito sea, castiga a aquella persona que se apartó del buen camino. Entonces la persona vuelve hacia Dios, bendito sea, por el temor del castigo. Y a esta persona se puede comparar así como un siervo que huye de su amo, y cuando oye los castigos que le son dados a aquella persona que huye del amo, entonces la persona tiene temor y vuelve hacia el amo. Es una comparación que hace acá. Entonces, uno de los motivos, el tercer motivo por los cuales una persona se despierta a arrepentirse, se despierta dentro de él el deseo del arrepentimiento, y es cuando ve que otras personas pecadoras son castigadas, y él, por temor a ser castigado igual que los demás, se arrepiente. El cuarto motivo, dice así, es cuando vienen sobre él, sobre la persona misma, castigos y desgracias, y la persona vuelve al buen camino. La persona se arrepiente. Aquí lo compara a esta persona, es como un siervo que huye de su amo, y cuando huye lo encuentran a él asaltantes y lo cogen y lo castigan a él por haber huido de su amo. Entonces vuelve al amo después de haber recibido el castigo. Entonces dice, pero la persona inteligente es aquella que vuelve al arrepentimiento movido por el primer motivo. Por el motivo primero. ¿Cuál es? Es que vuelve hacia Dios por amor a la grandeza de Dios. Ese era el primer motivo que nos habla. Cuando la persona es consciente de la grandeza de Dios, de su poder, de su bondad, de lo mucho bueno que se porta con la persona, de la persona como amor a Dios se arrepiente. Entramos aquí a otro punto que nos dice así. Hay 6 acontecimientos. 6 acontecimientos. De que estos acontecimientos motivan o causan que la persona vuelva al buen camino, que la persona se arrepienta. El primero es cuando le encuentran desgracias a esta persona. Cuando la persona sufre desgracias,
o aflicciones. Entonces vuelve hacia su corazón, o sea, es consciente de lo malo que está haciendo. Entonces, si vuelve al buen camino. Entonces, iba a decir la persona: o aquí dice el autor, esto dice, no es como aquella persona que vuelve al buen camino motivado por el amor que tiene a Dios, sino motivado por el sufrimiento de sus malos caminos. Luego dice, pero de todas maneras esta persona ya se arrepiente y vuelve a Dios, y el nombre bendito Dios, Él se va a compadecer de esta persona y lo va a aceptar. A pesar que el motivo no es tan, ¿cómo se llama?, altruista, sino por temor al castigo, la persona se puede arrepentir. Así como dice en Deuteronomio 31, 17, que dice ahí, y cuando te hallaren los males muchos y desgracias, y la persona va a decir en aquel día, ¿acaso no me ha acontecido todo esto? Porque Dios no está conmigo, en mi medio. Me han acontecido todos estos malos, estas cosas malas. Entonces la persona toma conciencia de que por haberse apartado de Dios, le acontecen desgracias y aflicciones. Y luego dice, y este arrepentimiento es aceptado delante de Dios bendito sea. Y Dios así no se porta como las personas. Porque una persona no acepta un arrepentimiento así de otro que le haya hecho un daño. Porque si alguien dice nos ofendiera, si alguien ofendiera a otra persona, y en el tiempo de su desgracia se arrepiente y viene y pide perdón al otro para que le ayude, entonces dice, esto es mal visto frente a un humano. Este arrepentimiento motivado así por una desgracia, cuando él me necesita viene y me pide que le ayude, cuando me necesita viene y me pide perdón, así piensa el humano. Así como el caso de Jefté, que nos cuenta ahí en Jueces capítulo 11, versículo 7. Y dice, ¿por qué ustedes vienen a mí ahora cuando ustedes tienen dificultades, cuando ustedes tienen problemas? Pero Dios así no dice. Dios acepta, aunque sea cuando es motivado por las desgracias que la persona sufre. Ahí dice, pero la piedad de Dios, bendito sea, es que Dios Él acepta el arrepentimiento de esta persona, aunque sea motivada por sus desgracias, y lo acepta a la persona. Así como está dicho en el profeta Oseas, en el capítulo 14, versículo 2. Vuelve Israel hacia el Señor tu Dios, porque has tropezado en tu pecado, y etc. Y en el versículo 5, ahí dice, de este mismo capítulo de Oseas, y curaré a su rebelión del pecador, y lo amaré voluntariamente. ¿Qué significa lo amaré voluntariamente? Sin que tenga méritos esta persona, simplemente por haberse arrepentido, aunque sea por desgracia, lo amaré. Y luego dice, y está escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque aquel que ama a Dios le reprende. O sea, a quien Dios ama, Dios le reprende. Así como el Padre a su Hijo, y lo acepta. Lo acepta cuando la persona se arrepiente. Luego dice, y si es que no hiciera la persona arrepentimiento en el tiempo de su desgracia, a pesar que le va mal, a pesar que sufre, y no se arrepiente, entonces su culpa es muy grande y doble. Su culpa es doble. Así como una comparación de un rey de carne y sangre. Si es que una persona se porta mal con el rey, y el rey le castiga, le hace sufrir a este súbdito,
Este súbdito no quiere aceptar la corrección. Entonces, al no aceptar la corrección y seguir siendo rebelde, este súbdito aumenta más a su castigo y más a su corrección. Entonces dice, aparecido es el comportamiento del santo, bendito sea él. Así como está escrito en Levíticos, capítulo 26, versículo 18. Luego dice, y si hasta esto no me oyeren a mí, ¿sí?, los pecadores, entonces aumentaré a corregirlos a ustedes más. O sea, si una persona se vuelve rebelde, Dios sigue castigándole, corrigiéndole más, el doble. Luego dice, y si no escudriñare y reflexionare, que las cosas malas le vienen a él debido a sus pecados, sino que la persona dijere que le vienen por casualidad. Con esto, con este pensamiento, con estas palabras, la persona pecadora está aumentando el furor de Dios sobre sí mismo, ya que no cree que debido a sus pecados le vienen todas estas calamidades. Luego dice, debe saber y comprender. Que la reprensión de Dios bendito sea, cuando Dios reprende a la persona, lo hace por su beneficio de la persona, lo hace por el bien de la persona, y para darle dos grandes beneficios. Todo castigo que Dios nos da, una reprensión, un sufrimiento, nos puede doler, nos afecta, nos causa tristeza y dolor, pero en realidad nos da dos grandes beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que nos da el castigo de Dios? El primero es para que con el sufrimiento expiemos, limpiemos nuestros pecados. Así como está dicho en el Salmo 25, versículo 18, que dice ahí, para expiar sobre sus pecados. O, ¿qué es lo que dice ahí? Dice así, mira mi aflicción y mi trabajo, y quita todos mis pecados. Es lo que dice el salmista. Mira mi aflicción y mi trabajo, el sufrimiento de la persona, y quita, levanta todos mis pecados, todas mis transgresiones, en base al sufrimiento. Es lo que nuestros sabios aconsejan cuando una persona sufre, cuando la persona sufre, cuando tiene tribulaciones, desgracias, dolores físicos o dolores anímicos. La persona debe decir que este sufrimiento sea para expiación, para limpiar todos mis pecados. Así la persona acepta con amor la corrección de Dios y también aprovecha el sufrimiento para limpiar sus iniquidades, sus pecados de la persona. Y el segundo beneficio de la corrección de Dios es de que este beneficio sirve para corregirlo, para acomodar a la persona, para que vuelva de sus malos caminos, de su mala conducta. Así como está dicho en el profeta Sofonías, capítulos 3, versículo 7. Es entonces me verás a mí y aprende corrección. Aprende corrección, o sea, la persona cuando ve la mano de Dios, el castigo de Dios, cuando toma conciencia, entonces aprende corrección y toma una buena lección, es educado y vuelve al buen camino. Este es el segundo beneficio que nos trae la corrección al sufrimiento enviado por la mano de Dios. Luego dice, y si no hiciere la persona arrepentimiento, motivado por sus aflicciones que recibe, entonces dice, pobre de esa persona, ya que sufre sufrimientos en vano y no van a ser expiados sus iniquidades. Y no solamente eso, sino que además
se le van a multiplicar sus castigos y sufrimientos. Sus sufrimientos van a aumentarse más, ya que la persona no cree que por sus pecados es castigado. Y ahora con respecto a la persona que confía en Dios. Y la persona que confía en Dios, bendito sea, debe saber que hay desgracias que vienen a él sino por su beneficio de la persona y para beneficiarle en su postremería. Significa que quizá por el momento la persona sufre, por el momento la persona le falta algo, sufre, le duele, pero al final en su postremería, después de muchos días, sea en esta vida o después de esta vida, en el mundo venidero, va a tener una gran recompensa. Así como está dicho en Miqueas, el capítulo 7, versículo 8. Dice así: no te alegres, mis enemigos, porque he caído, porque me he de levantar. Y aunque habite en oscuridad, el Señor será para mí luz. Y dijeron nuestros maestros, su recuerdo sea por bendición. ¿Qué dijeron con respecto a este versículo? Si es que no me hubiera caído, no me levantara. Y si es que no hubiera habitado en oscuridad, no tendría luz. Significa que a veces nos levantamos y estamos en lo alto, porque una vez estuvimos en lo bajo y nos caímos. Otra frase es que a veces, para la necesidad de subir a lo alto, hay que primero descender a lo bajo. O sea, sufrir. Y al sufrir, como acá dice, es expiado los pecados de la persona, y si la persona lo acepta, estos sufrimientos como expiación, entonces Dios le perdona y luego le va a bendecir, así como Job. Job es probado por Dios. Al final Job se arrepiente de sus palabras irrespetuosas con respecto a Dios, y Dios le perdona y le bendice más que antes. Es lo que dice, para ser beneficiado en su postremería más que en lo anterior. Luego dices, por esto, que toda persona que tiene aflicciones en su cuerpo, o en sus bienes materiales, o en sus hijos, entonces debe prestar atención para ayunar. Porque el ayuno es una expresión de arrepentimiento. De ayunar cuando se arrepiente. Así como el público está obligado a ayunar en los tiempos de desgracias. No solamente el público, sino también una persona individual, particular. Si tiene desgracias en su cuerpo, en su salud corporal, o en sus bienes materiales, o en sus hijos, entonces se debe ayunar y arrepentirse. Así como nuestros sabios de bendita memoria legislaron y dijeron de que en tiempos de desgracia la persona debe ayunar. Además, también dijeron que en el tiempo de desgracia la persona debe examinar sus obras. Cuando la persona sufre algo en su cuerpo, en su ánimo, en sus bienes materiales, en sus hijos, la persona debe examinar sus obras y buscar qué pecado hay en sus acciones durante ese año, durante su vida, y si no encuentra ningún pecado por el cual deba sufrir, entonces se debe estar seguro que tus sufrimientos son sufrimientos de amor. ¿Qué significa sufrimientos de amor? Significa que Dios, como le ama, le castiga. ¿Pero por qué le castiga? Es porque hay un pecado pequeño. Esa es la respuesta. O sea, con el examen la persona no encuentra un pecado grave. No hay un pecado grande. Pero el humano, no somos perfectos nosotros los humanos. Pecamos, nos portamos mal.
Entonces hay una paga, hay una deuda. Esa deuda tenemos que pagarla, si no en esta vida la pagamos en la otra vida. Y Dios, como nos ama, nos hace pagar en esta vida pronto, para que después en lo postrimerio de nuestros días tengamos lo bueno. Eso es lo que se llama sufrimientos de amor. Luego dice ahora el segundo suceso que causa que la persona se arrepienta. El segundo suceso es cuando vienen los días de la ancianidad y la persona ve que se debilita su fuerza. Va a variar según la fortaleza física del ser humano. Puede ser a los 40 años, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. En los días de la ancianidad, la persona siente que le faltan las fuerzas y se debilita su poderío, y la persona entiende su fin, que su fin se acerca y que todo lo que él obtuvo no es nada, no vale nada, ni su fuerza física, ni su dinero le ayuda. ¿Por qué? Porque está abandonado por sus familiares. Además, el dinero no le da la capacidad de andar, la capacidad de ser independiente. Tiene que depender de otros cuando es mayor, cuando es anciano. Entonces, en estos casos, la persona se acuerda de su fin y vuelve a Dios, bendito sea, y Dios se compadece de esta persona. Luego dice, y aquella persona que no regresa en arrepentimiento, ni aún en los días de su ancianidad, su castigo es el doble, su castigo es duplicado. ¿Por qué? Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, ¿se recuerda esa bendición? 4 hay aquellos que no se los puede soportar. 4 tipos de personas hay que son insoportables. ¿Cuáles son? Un pobre orgulloso. No tiene de qué orgullecerse, pero está orgulloso. ¿Quién más? Es un rico de que niega los favores, niega los préstamos. Tiene rico, es un rico, tiene mucho dinero y le prestaron y él dice que no le prestaron. Sí quiere más dinero. ¿Quién es otro? El tercero es un anciano fornicario. Un anciano fornicario. No tiene ni fuerzas y quiere fornicar. Y el cuarto es un político, un dirigente orgulloso. Orgulloso sobre su público en vano. O sea, es dirigente. Le han nombrado como jefe de su grupo. Puede ser un juez, un alcalde, puede ser o de su barrio, de su ciudad. Cualquier jefe político. Y se enorgullece en vano sobre la sociedad que lo ha nombrado como jefe. Significa que en realidad no lo merece ser, solo que lo ha nombrado por favores. Entonces es el cuarto tipo de personas, como dice, que son insoportables. Aquí nos mencionó el anciano de que es fornicario, de que es insoportable. O sea, no tiene ni fuerza y quiere seguir pecando. Luego dice, cuando la persona ve a sus días de que se van y su cuerpo se va destruyendo lentamente y su cuerpo se desmorona, entonces dice, y esto es el inicio del viaje que él va a viajar a la casa de su mundo, o sea, al mundo venidero. Y la persona siente que día y noche se aproxima el día de su regreso al mundo de las almas. Entonces la persona debe tomar conciencia
y debe acomodar sus pasos, debe acomodar su conducta. ¿Por qué? Porque se aproxima su fin, se aproxima su final de la persona. Y la persona debe preparar lo que se llama comida para el camino. Para el camino, forma comparativa, para el mundo de las almas, donde ya no va a tener cuerpo. El cuerpo nos ayuda a hacer mandamientos. El cuerpo nos ayuda a tener méritos. Sin cuerpo la persona no podría tener méritos. Es por eso que debe aprovechar estos días de vida para acumular méritos mediante las buenas acciones, mediante la buena conducta. Y cuando la persona no toma conciencia, entonces esto sucede. ¿Por qué? Porque la persona tiene poca fe. La persona tiene poca fe, tiene poca fe en el Creador y en la bondad del Creador. Ha perdido ya las esperanzas. Luego dice, y hay personas de que no verán la luz del arrepentimiento. Es una lástima, pero es una posibilidad. ¿Por qué las personas a veces pueden llegar a este grado de que es seguro que no se van a arrepentir? ¿Por qué? Porque estas personas, dice, son justos y no son pecadores y son puros en sus ojos. Esto es algo, diríamos, insoportable, pero es algo muy triste en las personas. Cuando la persona piensa de que es muy sabio, cuando la persona piensa de que es muy justo, la persona piensa que es muy puro y no necesita arrepentirse, entonces no hay esperanza, está perdida la esperanza. Esta persona no verá la luz del arrepentimiento. Entonces algo básico, fundamental para arrepentirse es que debemos dar lugar a la posibilidad del pecado. Si yo pienso que ya no soy pecador, pienso que soy perfecto, entonces ya la persona está perdida, en el sentido de que nunca se va a arrepentir, porque nunca es consciente de su pecado. Aquí recibo saludos para todos ustedes, todos los que están aquí participando, y a todos los que verán esta grabación. Quisiera añadir algo más en un paréntesis. Estamos hablando aquí de un tema muy importante, un tema vital de vida y muerte, pero que es un tema no agradable para las personas. ¿Por qué este tema no es agradable? Porque nos da dolor, nos da sentimiento de que nos falta algo, nos hace sentirnos imperfectos, el saber que somos pecadores, el saber que tenemos que acomodar nuestra conducta, el saber que no somos tan puros como creemos. Y a veces muy pocas personas les gusta este estudio de la corrección de la conducta, lo que en hebreo se llama musar. Hay una historia que nos cuenta sabios en el Talmud. Hubieron dos sabios grandes de la antigüedad, fueron a una aldea. Un sabio enseñaba a musar, lo que hoy estamos aprendiendo, la corrección de la conducta, el buen comportamiento. Y otro sabio enseñaba lo que se llama parábolas educativas. En hebreo son midrashim, agadot, midrash agadah, parábolas educativas. El público sí va bastante a escuchar las historias de parábolas, porque ahí no hay responsabilidad, es algo divertido,
Son historias agradables, una diversión. Claro que hay grandes mensajes en esto, pero la parábola es algo de parábola, atractivo. Está construido en forma atractiva para atraer al oyente, para atraerlo, para ganar su atención del oyente. Cosa que no sucede con este tema que hoy estamos estudiando. Nuestro tema es un tema de reflexión, es un tema de toma de conciencia, y esto nos da dolor. En lugar de gozar, sufrimos. Cuán miserables somos, cuán pequeños somos, cuán imperfectos somos, cuán pecadores somos, cuánto nos falta por mejorar, ¿sí? Y nos da dolor, y no queremos oírlo. A ustedes los felicito y los admiro por su constancia, por su perseverancia. Entonces, el sabio que hablaba Musar, somos muy pocos a oír este tema de reflexión, temas de acomodar la conducta, temas de perfeccionar el comportamiento. Somos muy pocos a oír. El sabio se puso triste, porque lo ve a su compañero con una multitud inmensa alrededor de él, y él estaba casi solo. Al final que terminan, este sabio enseña su musar, enseña su corrección de conducta. El otro sabio enseña sus parábolas. Se van a comer, lo que se llama al malón, o sea, al hotel. Ahí le dice: no estés triste, porque tu mercadería es más valiosa que la mía. Y si tú te preguntas, pero si es más valiosa, ¿por qué no vienen a comprar? Es por eso que no vienen a comprarte, porque es muy valiosa, cuesta mucho, es muy cara. ¿Y quién va a querer comprar una cosa cara? La gente no tiene capacidad para pagar una cosa que es muy cara, valiosa. Es por eso que vienen a ti muy pocos. En cambio a mí, yo vendo baratijas. Así le dice: yo vendo baratijas, vendo cosas baratas. Cosas de que valen algo, pero son baratas, no valen mucho. Y como no valen mucho, la gente no tiene necesidad de pagar mucho. Es por eso que vienen a mí en grandes multitudes. Así que quédate tranquilo, no te pongas triste, ¿sí? Entonces, ese sería un consejo así para una persona, diríamos, que puede ver de que a veces está solo en este camino, o muy pocos. No se preocupen, es el camino del buen comportamiento, de una cosa que vale mucho. Muy pocos vienen a comprarla. ¿Por qué? Porque el precio es muy grande, hay que pagar algo muy grande, y no todos quieren pagar ni pueden pagar. En cambio, otras cosas de parábolas, temas de parábolas, son atractivas, son valiosas también, pero como dijo este sabio, son baratijas, o sea, valen poco. Entonces la persona inclusive goza con eso, así que, pero todo tiene su valor. No podemos despreciar a ningún tema de la Torá, ¿sí? Pero el tema que estamos tratando hoy, el tema del buen comportamiento, es el tema más duro dentro del judaísmo y dentro de cualquier sociedad, ¿sí? Muy bien. Ahora cerramos el paréntesis y continuamos. Entonces dice así, de que hay personas de que no verán nunca el arrepentimiento, la luz del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la persona piensa que es muy justo y que es muy puro a los ojos del mismo, ¿sí? Dice que se considera, y de que la persona no peca, es por eso que nunca podrá arrepentirse. Entonces, estas personas que piensan así, ellos son pecadores con Dios. Pecan contra Dios, bendito sea Él, en gran manera. Son muy pecadores. A pesar que pueden ser justos, pero el pensar de que es perfecto, eso va a evitar que la persona se arrepienta por los pecados pequeños que pueda tener. Entonces dice, esta persona es como un enfermo, de que no siente su enfermedad, no se da cuenta que está enfermo, y debido a que la persona no siente que está enfermo, entonces no tiene el deseo de curarse, no asoma en su idea la necesidad del remedio. ¿Por qué? Porque él no siente su enfermedad. Eso sucede con muchas personas, de que nunca les duele nada.
tienen a veces 30 años, están andando por la calle y se caen al piso y mueren de un ataque cardíaco. Nadie lo supo nada, ni él lo supo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no le avisaba de la enfermedad. En cambio hay enfermos, hay personas enfermas, de que continuamente les duele la cabeza, les duele los ojos, les duele el estómago, les duele los pies, les duele las articulaciones. Continuamente se curan y al final viven 80, 90, 100, 110 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo les avisa a la persona. Es lo que dice acá, una comparación. Esta persona que piensa que es justo y muy puro, es como un enfermo que no se da cuenta, no siente su enfermedad y nunca se va a curar por ello. En cambio, la persona que siente su enfermedad se va a curar. Es igual a una persona que siente que es pecadora, se va a arrepentir. Al arrepentirse va a tener curación y remedio. Luego dice, así, esta persona que no siente sus pecados y no reflexiona acerca de su final, no se va a arrepentir y por lo tanto no sentirá la necesidad de arrepentirse en ninguna forma, ni acomodar su conducta. Y hay personas que todos los deseos de su pensamiento y todas sus acciones con respecto a su cuerpo y todas sus ocupaciones de todo el día son en cosas vanas y que no tienen valor. Y no prestan atención a ninguna parte de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, para temer a Dios bendito sea. Ellos, esta persona también, están en un grado muy inferior. Aquí nos habla de la escala de valores con respecto a una persona. Toda persona normal queremos acumular valores, queremos valer, es parte de nuestras inclinaciones, es parte de nuestros instintos, de nuestras fuerzas anímicas, acumular valores. Solo que a veces nosotros como humanos nos equivocamos. Queremos acumular valores perecederos, valores que se esfuman, valores que se van a quedar aquí en este mundo. Hay personas que podemos acumular casas, acumulamos vestidos, acumulamos zapatos, acumulamos dinero, acumulamos billetes, acumulamos objetos. Algunos acumulan aplausos, acumulan fama, acumulan diplomas. ¿Sí? Y cuando la persona se va de este mundo, ninguna de esas cosas lo lleva. Todo se queda acá, todo lo que acumuló. Cosas materiales, dinero, casas, objetos, vestidos. Inclusive su cuerpo se queda. Hay personas que acumulamos salud, acumulamos músculos. Hay personas que se van al gimnasio, hacen músculo, tienen un buen músculo, ¿sí? Trabajan bastante en los gimnasios, acumulan músculo, salud, pero al final también se queda aquí en este mundo. Significa que esas cosas, como acá dice, son cosas vanas. Son valores, sí, son valores vanos. ¿Por qué son vanos? Porque se van a quedar acá en este mundo material. Pero una buena conducta, lo que se llama el mérito de una buena conducta, va con él. ¿Cuál es el mérito de una buena conducta? Todo lo que hablamos acá. Cuando la persona domina a sus fuerzas anímicas, a sus cualidades, tiene virtudes. Estas virtudes a la persona le dan el mérito a su alma. Por ejemplo, no roba, y si roba se arrepiente. ¿Sí? Y así todos los pecados graves no los hace. Y si los hace, se arrepiente y pide perdón. Vuelve a acomodar su vida. Luego ayuda a los demás. Aconseja a los demás. Ayuda a los demás. Ama a su prójimo. Les ayuda en todas las formas posibles. Si no tiene dinero, les da buenos consejos. Si no tiene que dar, les da una buena sonrisa. Algo les da a los demás. Con eso les ayuda al prójimo. Y si alguien le hace un daño y le pide perdón, es capaz de perdonar. Esas son buenas conductas que dan méritos al alma. Y cuando el alma sale del cuerpo, esta alma se va con sus méritos. Es lo que se llama, son valores eternos. Entonces hay personas que viven acumulando en este mundo, nos dice acá, valores vanos, como mucho dinero,
muchas casas, muchos objetos, muchos vestidos, e inclusive a veces mucho volumen corporal, que eso también se va a quedar. Es útil, ¿sí? Y eso, como ya les dije, esas son la escala de valores. El dinero tiene su valor, porque sin dinero no hay comida, y sin comida no podemos practicar ninguna virtud. Sin comida no podemos cumplir la voluntad de Dios, no podemos hacer el bien. Entonces necesitamos dinero, necesitamos comida, pero no hay que acumularlo en demasía. Luego tenemos el vestido, también nos sirve. Tenemos la casa, tenemos objetos que nos van a servir, y tenemos el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, hay que fortalecer el cuerpo, pero no vivir para fortalecer el cuerpo, porque ese no es el objetivo, eso no es un valor perecedero. Entonces quiere fortalecer el cuerpo, quiere fortalecer los músculos, quiere fortalecer la salud, pero no en forma excesiva, que eso nos absorba gran parte de nuestro tiempo. Entonces acá es lo que dice acá. Entonces cuando una persona hace esto, entonces también se desocupa, se distrae de cultivar los valores eternos. Y en ese caso también no se va a arrepentir. Entonces hay personas de que todo su deseo, sus pensamientos, es hacer acciones para asuntos que tienen que ver con su cuerpo y asuntos que tengan que ver con vanidades en este mundo. Y no se dedican a darle una parte a la voluntad de Dios, que es un valor eterno, el buen comportamiento, adquirir virtudes. Como acá dice, temer a Dios, bendito sea. Ahora dice, entonces estas personas también así, que no son pecadores, pero acumulan demasiado valores perecederos y no tienen tiempo ya para dedicar al temor de Dios. Entonces también su grado es muy bajo de esas personas. Es por esto que quien dice anda así, desde su juventud en estos caminos así de mala conducta, o sea, se equivocó de camino, toma valores equivocados, son valores pero no valores eternos. Entonces en el tiempo de su ancianidad, cuando la persona es muy mayor, debe tomar conciencia, ¿sí?, y botar de su corazón estos asuntos mundanales, valores que no son perecederos, porque ya es anciano, a veces ni siquiera a él le van a ayudar. Y entonces debe dedicarse siempre a reflexionar en el temor de Dios y a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios, que es la Torah, la enseñanza de Dios. Muy bien, luego dice acá el tercer sucesos que le llama acá, ¿sí?, el tercer tipo de sucesos que van a causar que la persona se pueda arrepentir. ¿Cuáles son? Cuando la persona oyere las correcciones de los sabios y las advertencias de las personas entendidas que le hacen a él, o sea, que le corrigen su mala conducta o que le avisan de su mal comportamiento. Es lo que se llama a veces las reprensiones. Nos reprenden o nos insinúan que estamos portándonos mal, y eso a veces nos duele, ¿sí? Entonces hay que ser humildes para aceptar una reprensión. No hay que airarse, enfadarse mucho cuando alguien nos reprende, aunque pensemos que está equivocado. Hay que callarse hasta que él termine su corrección, y si está equivocado le decimos que está equivocado, pero amablemente, sin enojarse, porque si nos enojamos también entonces estamos justificando lo que él está pensando, que somos personas de mala conducta. Luego dice, entonces la persona así despierte su corazón al arrepentimiento, a regresar al buen camino, cuando las personas sabias le reprenden y le aconsejan y le advierten de su mala conducta. Entonces la persona debe recibir sobre sí las palabras de corrección. Esto es muy difícil, pero hay que tener primero en mente, hay que aceptarlo mentalmente, para que prácticamente cuando llegue la ocasión lo acepte prácticamente. O sea, en forma comparativa, agacha la cabeza y acepta la corrección.
y si piensa que la corrección está equivocada, al final buenamente le dice, mira, yo pienso que te has equivocado, y le demuestra cómo, por qué. Luego dice, y del momento que la persona recibe esta corrección, ya la persona tiene un mérito. Y mérito es muy grande. El mérito grande de haber aceptado una reprensión, una corrección. Y en este pequeño momento que la persona aceptó esta corrección, salió de la oscuridad hacia una gran luz. Y aquí partimos del supuesto de que es verdad la corrección. Y en el supuesto caso que sea mentira, también no hay por qué enojarse, hay que aceptar la corrección y al final le demostramos que él está equivocado. Entonces dice, y la persona entonces tendría un gran mérito, una gran recompensa al aceptar la corrección que otro le hace, y también mérito al cumplir los mandamientos que él ha hecho. Y si él pecó, entonces aquí al aceptar la corrección se va a arrepentir. Ahora dice, todo esto debido a que la persona decidió en sus pensamientos, en su corazón, aceptar sobre sí la reprensión. Luego dice, bienaventurado la persona que recibe un consejo, una reprensión, ya que en un pequeño momento tiene un gran mérito. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria, lo que dice ahí en Éxodo capítulo 12 versículo 28, que dice acerca de Israel, y se fueron y hicieron los hijos de Israel. Y luego dice, ¿y qué hicieron inmediatamente? Aquí viene la explicación. Me dice, ¿y acaso no han hecho hasta el 14 del mes? Así como Moisés se les dijo. O sea, aquí nos habla que el 14 del mes Moisés habla con Israel. Ellos se van y hacen los hijos de Israel lo que Moisés les ordena. Pero dice, ¿por qué tiene que decirnos el versículo? Es como si primera vez ellos hacen, hasta esta fecha, no han hecho lo que Moisés les decía. Claro que han hecho. Entonces, ¿por qué tiene que subrayarnos que aquí hacen lo que Moisés les dice? Entonces dice, si no viene a subrayarnos que ellos recibieron sobre sí el hacer. Y el simple hecho de aceptar sobre sí, ya Dios considera, el escrito sagrado considera como si ellos ya lo hubieran hecho. Entonces, a pesar que ellos salen y aceptan sobre sí lo que van a hacer, no lo han hecho todavía, pero ya lo hicieron, entonces dice, el escrito sagrado viene a considerar como si ya lo hubieran hecho. Una es de que siempre obedecían lo que Moisés les decía, y acá viene a subrayar de que en este caso es como si lo hicieran, como se llama en castellano, automáticamente, o sea, a cómo ordena, ya lo hicieron. Viene a enseñarnos de que el hecho de aceptar una orden, un mandamiento divino, el escrito sagrado lo considera a la persona como si ya lo hubiera hecho. Es lo que dice también en Pirkei Avot, cuando una persona tiene buenos planes, tiene buenas ideas para beneficiar al público, es lo que se llama un dirigente del público, un dirigente de una sociedad. Tiene muchos proyectos para ayudar a su gente, a su sociedad, y no lo puede cumplir porque no hay dinero, porque no tiene fuerza, porque no surgen las posibilidades, las oportunidades. Entonces dice ahí, los sabios nos aconsejan, dicen, no estés triste, que no esté triste la persona, porque el simple hecho de programar hacer lo bueno, de querer hacer lo bueno para la sociedad, Dios lo considera como si ya lo hubiera hecho. Igual es en este caso lo que nos habla acá, para una persona de que recibe una corrección o un mandato de Dios, y la persona acepta el mandato de Dios, el simple hecho de aceptar que lo va a hacer es como si ya lo hubiera hecho. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte
Y les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana y que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.